Super buenas amigos, hoy tengo un Mazda 6 que vibra mucho al frenar. Si tu coche vibra o hace ruido cuando frenas, no te preocupes, hoy vamos a aprender a solucionarlo. Vibraciones en el volante, frenado desigual, ruido al frenar, son síntomas de que algo está pasando cuando pisamos el freno. El 90% de las veces será problema en el disco y las pastillas de freno, pero para descartar otro tipo de problemas revisaremos visualmente, aunque sea, que la llanta no da ningún tipo de juego, que está bien sujeta, daremos vueltas y comprobaremos que gira bien, que todo está en desgaste de manera uniforme, comprobaremos que los neumáticos están en buen estado, que la rueda es totalmente redonda, que no tiene desgastes desiguales a una banda y a la otra, que la llanta no está dañada. También revisaremos que los bujes en la suspensión no están dañados. Y una vez nos aseguremos que todo está correcto, iremos a buscar lo que nos interesa, que son los frenos. Como ya he dicho, la mayoría de veces el problema viene del disco y las pastillas de freno. Así como también comprobaremos que el pedal no es esponjoso y tiene un recorrido normal al pisar, y el líquido de frenos está en buen estado. Si todo esto también está correcto, lo siguiente que haremos será, ahora sí, ponernos manos a la obra y comprobar los discos y las pastillas de freno. Un disco en mal estado es el principal responsable de la vibración y el ruido al frenar. Las pastillas no lo pinzan de manera uniforme en toda la superficie y es cuando notamos que el volante vibra cada vez que el disco da un giro, ya que tiene partes que sobresalen más que las otras. Esto normalmente lo podemos llegar a ver tocando con las manos. Siempre vemos como un reborde o que una zona ha cambiado un poco de color y está un poco sobresalida, aunque a veces puede ser imperceptible para nosotros y tendremos que medir el grosor del disco en diferentes partes para ver si cambia. En este disco es bastante exagerado y puedo apreciar cómo cambia el grosor en las diferentes partes. Como detecto que es el disco lo que provoca la vibración, cambiaré el disco y las pastillas de freno ya que se habrán deformado y dejaremos los frenos del coche totalmente como nuevos. Si queréis, otra opción es rectificar los discos. En vuestro taller de confianza los lijarán con una máquina especial para dejarlos uniformes. Es algo barato y que puede ahorrar algo en el precio del trabajo, ya que nos dejarán el disco antiguo otra vez plano. Y no hará falta comprar los discos nuevos. En mi caso, los discos eran bastante baratos y he decidido que no valía la pena lijarlos. Y como he dicho, también pondré pastillas nuevas, ya que aunque no están muy gastadas, han cogido una forma desigual y están un poco cristalizadas, y así nos aseguramos que la vibración desaparece por completo y el trabajo durará mucho más tiempo. Y manos a la obra. Lo primero que haremos será sacar los tornillos que aguantan la pinza de frenos con los pernos. Y así podremos sacar la pinza con el pistón. Es muy importante no dejar colgando la pinza, ya que no queremos dañar el tubo del líquido de frenos. Ahora ya sí podemos sacar las pinzas viejas. Como he dicho, no están en muy mal estado, pero están un poco deformadas por culpa del disco, así que las cambiaré. Es importante sacar también los dos pernos de la pinza para limpiarlos y engrasarlos. Lo siguiente será sacar los dos tornillos que sujetan el disco. Pueden estar bastante duros, así que puede ser que cueste sacarlos un poco. Y lo último será sacar los dos tornillos de sujeción del disco. Si se nos encalla el disco y no podemos sacarlo, podemos darle unos golpecitos con un martillo de goma y ya veréis cómo es muy fácil. Ya con el nuevo disco es muy importante limpiar la capa de protección que le ponen. Simplemente con limpiador de frenos y un trapo lo limpiaremos bien antes de instalarlo. Una vez limpio, lo instalaremos con los agujeros correspondientes para volver a poner los tornillos. Volveremos a montar todas las partes asegurándonos de apretar cada parte sobre las especificaciones correspondientes con una llave de torsión. Es muy importante
ya que los frenos es una zona en movimiento que coge altas temperaturas y es una de las partes de seguridad más importantes del vehículo. Un buen truco para que las pastillas de freno no se cristalicen es lijarlas un poquito con una lija bien fina. Así también quitamos restos de grasa que pueda haber. Y con la grasa de frenos especial para altas temperaturas, la pondremos en las zonas de contacto del metal. Es importante engrasar las partes, pero sin exceso, ya que no queremos que la grasa acabe en el disco. Acabaremos de poner la grasa en las zonas de contacto, pero con mucho cuidado. Y montaremos las nuevas pastillas de freno. Es muy importante limpiar y engrasar también los pernos, ya que es la parte que se mueve en la pinza. Ya que es una zona en movimiento, es muy importante evitar que haya quedado ningún tipo de suciedad dentro. Y así de fácil es volverlos a poner en posición, engrasados y limpios. Una cosa importante en este momento es abrir el líquido de frenos, ya que vamos a apretar el pistón y queremos que el líquido tenga espacio para retroceder. Y apretamos el pistón, así tenemos más espacio para poder poner la pinza en las nuevas pastillas de freno. Acabamos de apretar los dos tornillos de las pinzas según las especificaciones correspondientes. Y solo nos quedará hacer el mismo proceso exactamente en la rueda delantera del otro lado. No os olvidéis de volver a cerrar el depósito del líquido de frenos. Y es muy importante probar el freno antes de mover el coche, ya que necesita varias pisadas para que el pistón se coloque en posición y frene correctamente. Es normal que la primera o segunda vez el pedal llegue hasta el fondo. Nos queda probar el coche y notar cómo funciona. Para mí este funciona a la perfección. Cambiando los discos y las pastillas hemos acabado con la molesta vibración que tenía al frenar. La conducción ha mejorado muchísimo y hemos solucionado el problema. Otro éxito más de SuperFX. Si este vídeo también os ha ayudado a vosotros a eliminar el molesto ruido o la vibración, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Gracias, hasta la próxima.